Esto pasó hace unos días. Volví a mi ciudad natal tras la muerte de mi madre, buscando respuestas a preguntas que nunca me atrevía a hacer. Me mudé nuevamente a la casa familiar, un lugar lleno de recuerdos y sombras. La casa, construida hace más de un siglo, siempre me había dado escalofríos. Los pasillos estrechos me hacían sentir como si estuviera siendo observado. Mientras limpiaba el ático, encontré una caja olvidada. Dentro había una muñeca rota, un libro de cuentos amarillentos y una grabación. La reproducí sin pensarlo mucho. Al principio solo escuché estática, pero luego surgieron unos susurros de risas infantiles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo me decía que debía escuchar más. Entonces empezaron a llegar recuerdos fragmentados. Recuerdo una tarde de verano con un amigo imaginario. Corríamos por el bosque detrás de la casa. Era un lugar mágico, pero había algo inquietante en el aire. Sentía que algo me observaba. De repente vi una sombra cruzar mi campo de visión. No la vi bien, pero sabía que no estaba solo. Un recuerdo más perturbador volvió a mí. Había desaparecido durante horas un día. Mis padres estaban desesperados buscándome. Regresé justo al anochecer, pero no sé qué hice durante ese tiempo. Mi corazón latía rápido cada vez que me concentraba en esos momentos perdidos. Siempre había una sensación de vacío y un susurro que me decía que había más en esa desaparición. Mientras limpiaba, mi obsesión por estos recuerdos crecía. Me sentía atraído hacia la oscuridad que intentaba dejar atrás. Algunas noches, el silencio en la casa se tornaba abrumador. Las risas de la grabación regresaban a mí, como un eco lejano. Un día, esas risas se convirtieron en el murmullo de voces. Me pasé horas sentado en el ático, sin saber si eran reales o producto de mi imaginación. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché esos ecos en las paredes. Era como si la casa misma respirara. Me levanté y miré por la ventana. Al otro lado vi una figura. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Simplemente me miraba. Entonces sentí un aliento helado en mi nuca. Me di la vuelta y no había nadie. El día siguiente seguí buscando en la casa. Encontré más cosas. Un viejo dibujo que había hecho de mí y mi amigo imaginario, una figura oscura en el fondo. Mis manos temblaron al tocarlo. Eso hizo que me preguntara quién era ese amigo. Mi infancia ya no se sentía segura. Todo lo que recordaba tenía un velo de oscuridad. Las noches se hicieron más largas. Los susurros se convirtieron en mi única compañía. Una tarde volví al bosque. Busqué esa sombra, pero no la encontré. Solo el viento susurraba entre los árboles. Regresé a casa con un peso en el corazón y un deseo de olvidar. Pero los recuerdos no se desvanecían. Entonces decidí mirar hacia atrás, al lugar donde todo comenzó. En vez de respuestas, encontré más preguntas. Capítulo 2. Sombras del pasado. La siguiente mañana decidí explorar el bosque nuevamente. No sé por qué, pero tenía la sensación de que allí había algo que necesitaba encontrar. Era como si la niebla que cubría los árboles me invitara a adentrarme. Caminé lento, sintiendo cada paso como un eco en mi mente. Mientras empezaba a perderme entre los árboles, un ruido me hizo detenerme. Era un crujido, como si alguien caminara a mi lado. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi nada. Intenté calmarme, recordando que tal vez solo era el viento jugando entre las ramas. Pero el susurro en mi cabeza crecía más fuerte. Recordé el día que desaparecí. La sensación de vacío me inundó de nuevo. La confusión, el miedo, saber que algo había estado conmigo y que no podía recordarlo. Sabía que debía averiguarlo. Continué mi camino, guiado por una necesidad inexplicable. A medida que me acercaba al centro del bosque, las sombras se hicieron más densas. Las risas de los niños resonaban en mi mente.
Agaché la cabeza, tratando de ignorar el miedo que se aferraba a mí. Entonces lo vi. Era un árbol Gernot, con ramas torcidas que parecían intentar tocar el cielo, con una pequeña cabaña en su base. No la recordaba. Mis pasos me llevaron allí de forma automática. Entonces vi algo más. En la entrada de la cabaña había un muñeco, exactamente igual a la muñeca que había encontrado en la caja. Su rostro estaba cubierto de tierra. Una de sus piernas estaba rota. No sé si fue la curiosidad o el miedo, pero decidí acercarme. A medida que me aproximaba, la atmósfera cambió. El aire se volvió espeso y pesante, como un recordatorio del pasado. Intenté no pensar en el eco de las risas que parecía salir de las paredes de la cabaña. Respiré hondo. Cuando llegué a la puerta, la empujé suavemente. La madera chirriaba y un olor a moho me recibió. Dentro, el lugar estaba desordenado, lleno de juguetes rotos y polvo que cubría todo. Mi corazón se aceleró al reconocer algunos de esos juguetes. Eran cosas que había olvidado, que había perdido en el tiempo. Pero lo que más me perturbó fue un pequeño espejo en una esquina. Me acerqué y, al mirarme, vi un destello. Era una sombra detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nada, solo el silencio y mi propia respiración acelerada. Luego escuché unas voces llamándome. Eran tenues, casi como susurros. Sentí la urgencia de salir de allí, pero algo me detuvo. De repente, en un rincón del lugar, vi un dibujo. Era un dibujo mío y mi amigo imaginario, el que había mencionado antes. Sin embargo, había algo más. En la imagen, la figura que me acompañaba no era como la recordaba. Era más oscura, más sombría. Una parte de mí supo que, aunque lo quería, no podía continuar ignorando ese aspecto. Salí de la cabaña, trotando hacia la helada luz del día. Mientras lo hacía, un sentimiento de pánico siguió mis pasos, como si algo estuviera a punto de atraparme. Pero lo que más me preocupaba era otra cosa. Al mirar el espejo por última vez, me di cuenta. No vi solo a mi reflejo. Había alguien más, sonriendo detrás de mí. La cabaña quedó atrás, pero mi mente estaba agitada. Rápidamente comprendí que no solo necesité buscar el pasado, tenía que enfrentar lo que ese tiempo escondía. Al llegar a casa, algo me dijo que ya no había vuelta atrás. Un golpe suave en la puerta me hizo dar un salto. Miré hacia la entrada con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Quién podría estar allí? Al abrir la puerta, no había nadie. Solo el aire frío y un viento suave. Pero en el suelo, algo atrapó mi atención. Era una pequeña muñeca, exactamente igual a la rota que había encontrado en el ático. Ese pequeño objeto me dijo que alguien, o algo, me estaba siguiendo. Y esta vez no tenía intención de dejarme escapar. Capítulo 3. El susurro en la noche. La muñeca en el suelo era como una herida abierta en mi memoria. La recogí con manos temblorosas, sintiendo cómo una corriente de electricidad recorría mi cuerpo. ¿Cómo había llegado hasta allí? Miré a mi alrededor, pero la calle estaba desierta. Solo el sonido del viento rompía el silencio. Decidí regresar adentro, donde me sentía un poco más seguro. Cerré la puerta de golpe, creando un eco en la habitación vacía. Mi mente estaba llena de imágenes y recuerdos fragmentados. Sabía que, por alguna razón, todo esto estaba conectado. La muñeca, la cabaña, las risas en el bosque. Pero con cada intento de comprender, el miedo crecía. A las pocas horas, la noche cayó a plomo. Ella parecía ocupar cada rincón, con sombras que danzaban por las paredes. Me fui a mi habitación, pero el sueño no me encontraba. En su lugar sentía inquietud. Decidí encender la lámpara de mi mesa de noche, esperando que la luz ahuyentara las sombras. Sin embargo, al hacerlo, la muñeca pareció mirarme desde el rincón.
Su mirada vacía me seguía y no pude evitar temblar. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro leve, casi inaudible, venía desde la sala. Se parecía a la voz de un niño. Me levanté lentamente, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, pero sin embargo, la curiosidad me empujó hacia el pasillo. Mis pies crujían sobre el suelo de madera mientras me acercaba. A medida que el susurro se hacía más claro, mi corazón latía con fuerza. «Juega con nosotros», decía la voz, como un eco lejano de mi infancia. La sensación de querer correr se apoderó de mí, pero algo me mantuvo inmóvil. Bajé la vista y vi la muñeca en mi mano. La miré con desconfianza. Tal vez era solo un juguete, pero sentía que había más de lo que parecía. No podía ignorar la sensación de que había algo oculto tras esos ojos vacíos. Entonces llené mis pulmones de aire y avancé. Cada vez que daba un paso, el susurro se hacía más fuerte. Era como si me invitara a adentrarme en una oscuridad que sabía que no debía explorar. Crucé la puerta de la sala, donde la luz parecía luchar contra la penumbra. Allí los juguetes estaban desparramados, como si hubieran estado en uso no hacía mucho. De repente, el susurro se detuvo. En un instante, todo quedó en silencio. Esa calma me dejó inquieto, como si estuviera esperando algo que me sorprendiera. Miré alrededor y justo cuando me volví a dar la vuelta, lo vi. Era una sombra, en un rincón, deformándose bajo la luz. No podía discernir su forma, solo podía sentir que estaba ahí, mirándome. El aire se convirtió en un peso que me oprimió el pecho. Intenté retroceder, pero mis piernas estaban arraigadas al suelo. La sombra se movió, llevándose consigo la luz, dejándome en la oscuridad. Un puñado de risas estalló en el aire y comprendí que no era una sola voz. Eran muchas. Los ecos de niños jugando a mis espaldas, niños que no veía, pero sabía que estaban ahí. Con un último esfuerzo, finalmente logré dar un paso atrás. En una fracción de segundo, la lámpara parpadeó y luego se apagó. La oscuridad me envolvió por completo. Quería gritar, pero el miedo me ahogaba. Entonces, desde la esquina, una voz familiar susurró: «Ven a jugar». Estaba atrapado, no solo en esa habitación, sino en un ciclo del que no sabía cómo escapar. Allí, en la oscuridad, supe que el verdadero juego apenas estaba comenzando. Capítulo 4. Juego en la oscuridad. La oscuridad parecía tener vida propia. Sentí cómo me envolvía, cómo me abrazara, me oprimiera. La voz seguía susurrando, un eco suave y siniestro: «Ven a jugar». Me pregunté si era la misma voz que había escuchado antes, si tenía un rostro, un cuerpo, o si solo era un sonido perdido en la noche. Intenté distinguir qué había detrás de la sombra, pero solo podía sentir el frío que se filtraba por mis huesos. De repente, un ruido rompió el silencio. Un juguete había caído al suelo, quizás un coche de carreras que solía usar en mi infancia. Me agaché para recogerlo. La luz de la farola que entraba por la ventana iluminó la escena, revelando los juguetes esparcidos. Pero allí, entre ellos, vi algo más. Una pequeña figura se movía, apenas un destello de madera y tela, como una marioneta sin hilos. ¿Quieres unirte a nosotros? La voz era más clara ahora, como si un niño pequeño me hablara directamente al oído. Me quedé helado en el lugar. Reconocía esa voz. Era de un viejo amigo que había perdido hace años. Supe que debía haber una razón detrás de eso, un porqué de todo lo que estaba sucediendo. «Simón», susurré, probando el nombre en mis labios. La figura se detuvo, como si hubiera escuchado mi llamado. Era del tamaño de un niño, con una sonrisa pintada en su rostro. Pero esos ojos eran oscuros, sin vida, como los de la muñeca en mi mano. Sentí que un escalofrío recorría mi espalda.
No me dejes aquí, Simón, dije en un susurro. No quiero jugar. Pero era demasiado tarde. La voz de Simón y las risas que me rodeaban se unieron en un solo coro, llenando la habitación. Cada carcajada resonaba en las paredes y los juguetes comenzaron a cobrar vida. La marioneta giraba sobre sí misma, mientras otros juguetes saltaban y se movían de manera imposible. No es un juego, es una trampa, pensé con desesperación. Comencé a retroceder, pero cada paso parecía llevarme más lejos de la salida. Las sombras se alargaban y retorcían, las figuras de juguetes ahora se convertían en algo grotesco, llenas de risas y de un aire amenazante. La angustia me llenó, quería salir y lo quería ya. La lámpara finalmente se apagó. La habitación estaba en completo caos. Sin luz, el pánico me invadió y corrí hacia la puerta. La voz se intensificó tras de mí. «No puedes irte, juega con nosotros». Justo cuando alcancé el umbral, sentí algo helado agarrar mi muñeca. Era una de las manos de un juguete, con una fuerza insólita. Lancé un grito y logré soltármelo, pero eso solo provocó más risas. Las sombras parecían reírse de mí, como si se divirtieran con mi terror. «No es el fin», me gritaron. Logré abrir la puerta y salir al pasillo. La brisa fría me abofeteó. Me giré bruscamente y vi a la figura de Simón acercándose. Tenía un brillo despreciable en sus ojos oscuros. «No te vayas, te necesitamos», dijo. Y el terror se apoderó de mí al darme cuenta de que no estaba corriendo solo de la oscuridad. Estaba corriendo de la infancia que había tratado de olvidar. Regresé a mi habitación y cerré la puerta de un golpe tras de mí. Mi mente daba vueltas, llenándose de preguntas y ecos de risas. Necesitaba claridad, pero sabía que nadie vendría a rescatarme. Y entonces, mientras trataba de respirar, sentí un impulso. La muñeca. ¿Tenía algo que ver con todo esto? No podía dejarla allí. Me llené de valor y volví a buscarla. Al abrir el cajón de mi escritorio, la vi ahí, igual de siniestra. Sus ojos parecían pedir algo. Un frío en mi estómago me dijo que eso no había terminado. Con la muñeca entre mis manos, supe que el verdadero juego apenas comenzaba, y esta vez tendría que confrontar lo que había dejado atrás. Mientras la oscura risa siguió resonando en mi mente, me di cuenta de que estaba a punto de descubrir más de lo que había imaginado. Era hora de jugar. Capítulo 5. Los juguetes de mi pasado. Con la muñeca en mis manos, una pregunta rasgó mi mente. La habitación parecía respirar a mi alrededor. El silencio se volvió denso, como si todo se preparara para un nuevo estallido. Las risas no habían desaparecido del todo, flotaban en el aire, burlonas y cercanas. Me senté en el borde de la cama, mirando a la figura de la muñeca con renuencia. Sus ojos oscuros me devolvieron la mirada, y sentí un escalofrío recorrerme. Si Simón había regresado para jugar, entonces había algo más que debía recordar, algo que había ocultado durante demasiado tiempo. La primera imagen que me vino a la mente fue de aquel verano en el que Simón y yo descubrimos un baúl antiguo en el desván de su abuelo. La luz del sol iluminó el polvo mientras abríamos la tapa con curiosidad. Dentro había juguetes olvidados y una muñeca con un vestido deslavado que parecía observarnos. En aquel momento, nada parecía fuera de lo común. No sabíamos que ese gesto sencillo nos arrastraría a un cuento oscuro que nadie podría haber imaginado. Tomé aire, tratando de espantar los recuerdos, pero al hacerlo, la figura de Simón emergería en la memoria nuevamente. Recuerdo cómo se dragaba tras de mí durante las noches de invierno, asustados por las historias que contaban nuestros padres sobre sombras que acechaban desde el armario. No dejaba de sugerir que hacíamos un pacto, que debíamos ser valientes y buscar lo que verdaderamente había debajo de las sábanas. Un juego que nunca debería haberse jugado.
Y finalmente llegué a pensar en la última vez que lo vi. Estábamos en un parque, jugando a las escondidas. Simón dijo que se escondía en un lugar seguro, en el gran árbol que conocíamos. Cuando no regresó, lo busqué, gritando su nombre entre risas. Fue en ese momento cuando escuché el eco extraño en la oscuridad, que prometía secretos y risas que se transformarían en risas aterradoras. Era como si esos recuerdos me persiguieran, formando un lazo que los mantenía vivos. Miré de nuevo a la muñeca. Sus ojos parecían pedir respuestas a preguntas que había evitado. Era mi responsabilidad deshacerme de la risa de esa oscuridad. De repente, un estallido de risa resonó en la habitación. Estaba tan absorto en los recuerdos que no me había dado cuenta de que las sombras en la esquina de la habitación habían comenzado a moverse. Se arremolinaban en formas inquietantes, las siluetas emergiendo del caos. Entonces escuché un crujido. La puerta de mi habitación se abrió lentamente. La luz del pasillo iluminó la figura de Simón, esta vez más clara. Su rostro no estaba distorsionado por las sombras, pero esa sonrisa aún mantenía su tono macabro. ¿Te gustaría jugar?, preguntó, creando un eco de risas entre nosotros. Sabía que tenía que actuar rápido. No podía dejar que el pasado me atrapara una vez más. Con un movimiento decidido, lancé la muñeca hacia la oscuridad. ¡Ya basta!, grité, sintiendo cómo el poder de mis recuerdos comenzaba a aflojarse. La muñeca aterrizó bien, pero no hubo respuesta inmediata. La risa se detuvo y el aire se volvió espeso. Cuando el silencio se hizo palpable, me armé de valor para enfrentar a Simón. «No voy a jugar contigo», declaré, cada palabra sonando con fuerza. «No me necesitas». Una sombra se deslizó por el suelo y sentí que el peligro se acumulaba. La confrontación con Simón se acercaba y comprendí que no podría deshacerme de él tan fácilmente. La piel de mi rostro se tensó, sintiendo que venía lo peor. Junto a la muñeca, lo que había lanzado podría volver. Tendría que descubrir la verdad en el fondo de esas risas, pero sabía que para hacer eso debía mantenerme firme. Debía luchar. La pregunta quedó flotando en el aire, y una pequeña parte de mí temía que, tal vez, nunca podría escapar de los recuerdos inquietantes de mi infancia. Capítulo 6. El juego de la oscuridad. El silencio se hizo espeso, pero no duró. La risa de Simón regresó, esta vez ensordecedora, como si estuviera burlándose de mi resistencia. La habitación empezó a tensarse y sentí que cada sombra se movía hacia mí. Intenté recordar cada momento, cada símbolo del pasado que había dejado atrás, pero solo había una emoción retumbando en mi mente: terror. «¿Por qué no quieres jugar?», preguntó, su voz sonando como un susurro en la oscuridad. Había algo en ella que resonaba con mis propios miedos. Recordé todas las veces que nos aventurábamos al desván de su abuelo, cómo explorábamos el lugar en busca de aventuras, y ahora cómo esos deseos de jugar habían tomado un giro diferente. Podía sentir el peso de nuestra infancia aplastando mis pulmones. «Porque no soy niño», respondí, mi propia voz sonando más frágil de lo que esperaba. Esos días quedaron atrás. Me quedé paralizado, sintiendo cómo su risa se transformaba en un eco de las sombras que dominaban el lugar. «Todos los juegos deberían tener su final», dijo Simón, su sonrisa manteniéndose en su rostro, burlona y retadora. «Pero el nuestro nunca lo ha tenido». De repente, el ambiente cambió. Una sensación helada recorrió mi cuerpo. Sin previo aviso, la muñeca que había lanzado regresó volando y se posó en el suelo, intacta. Esta vez, sus ojos parecían brillar con una lividez sobrenatural. Eran ventanas a un lugar que no podía comprender, un lugar donde las risas se volvían gritos y la luz se convertía en oscuridad. «No puedes escapar de lo que eres», continuó Simón.
Su figura parecía diluirse en sombras, pero su presencia seguía siendo aplastante. ¿Cuántas veces has tratado de olvidarme? ¿Cuántas veces has pensado que ya estaba perdido? Pon en la mesa tus miedos más oscuros y veremos qué pasa. Unos recuerdos surgieron en mi mente tan nítidos como el día en que ocurrieron, y una visión me golpeó con fuerza. El parque, el árbol, el instante en que decidí dejar de buscarlo. Un sentimiento de culpa se apoderó de mí. Debí haberlo encontrado, debí haber vuelto a buscarlo. Simón, yo traté de decir, sintiendo cómo las palabras se atoraban en mi garganta. La luz comenzó a parpadear y la habitación pareció encogerse a mi alrededor. Su mirada no tenía compasión. El pasado estaba aquí, justo enfrente de mí, y cada pedaño que había evitado se hacía más firme. De pronto, una idea aterradora tomó forma. ¿Y si la muñeca no era solo un juguete? ¿Y si de algún modo mantenía a Simón atado a este mundo? La risa resonaba, distorsionándose en una cacofonía que martillaba contra mis oídos. ¿Qué tipo de juego es este?, grité, intentando desafiar la influencia que emanaba de la figura del pasado. No quiero jugar, no me necesitas. El eco de mis palabras parecía volar como un susurro. En ese instante, una sombra oscura emergió tras Simón. Era una figura sin forma, un recordatorio de la oscuridad que siempre nos había acechado. La comprensión me golpeó con fuerza. El juego no era ello. El juego era la sombra que ambos habíamos descifrado, y ocultarla solo haría que se volviera más fuerte. La tristeza me abrumó. Aquel niño que había jugado conmigo había desaparecido, y en su lugar había un eco vacío que buscaba venganza y respuestas. Las risas volvían a girar descontroladas. «Si de verdad estás aquí, entonces ayúdame a recordar», murmuré, sintiendo la desesperación invadiendo cada rincón de mi ser. Debía descubrir lo que había sucedido aquel día en el parque, y solo entonces podría enfrentar la sombra. Simón se acercó un paso más. «Eso es, acepta el juego», dijo. «Pero recuerda, no todos los recuerdos son buenos». La oscuridad parecía vibrar a mi alrededor, y su presencia era como un pozo del que no podía salir. Sabía que el peligro aumentaba, y una parte de mí comprendía que profundizar en el juego traería consecuencias que apenas podía imaginar. Mientras la luz empezaba a desvanecerse, supe que una nueva realidad se acercaba, y que en esta lucha tenía que descubrir la verdad que había escondido por tanto tiempo. ¿Sería capaz de enfrentar mis propios fantasmas antes de que traspasaran la frontera de mi mente? La hora del juego había llegado, y mi resolución se pondría a prueba una vez más. Capítulo 7. 3 recuerdos inquietantes de mi infancia que nunca he podido explicar. La oscuridad se cerró alrededor de mí, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Me sentí atrapado entre un recuerdo persistente y una realidad que parecía desvanecerse. La risa de Simón era un eco, una invitación retadora a enfrentar lo que había estado evitando. Mis manos temblaban y el sudor empezó a brotar en mi frente. «No, no puedes hacer esto», murmuré, retrocediendo instintivamente. Pero, como siempre, la culpa me empujaba hacia adelante. «Dime lo que quieres». «Quiero que juegues», dijo Simón, su voz un murmullo afilado que cortaba el aire. «Recuerda, empecemos por los recuerdos que no has querido enfrentar». En un chasquido, la habitación empezó a girar y me encontré atrapado en una espiral de sonidos y visiones. El primer recuerdo llegó a mí como un fogonazo. Era un día soleado y caluroso. Estaba en el parque, con Simón a mi lado. El viento soplaba suavemente, pero había algo extraño en el aire.
Vimos a un niño con una pelota de fútbol cerca del estanque, riendo descontroladamente. Entonces hubo un grito. El niño cayó y su risa se transformó en un llanto desgarrador. En esa escena vi cómo la alegría se convertía en horror y cómo esa imagen se grabó a fuego en mi mente. ¿Lo recuerdas? ¿Qué hiciste? Simón me instó, sus ojos iluminando la oscuridad. Yo solo podía recordar que me quedé paralizado. No fui a ayudarlo. No sabía qué hacer, respondí, buscando la aprobación de aquel niño que una vez fui. Simón soltó una risa amarga. Y ese fue el primero. Te asustaste y dejaste que la culpa te controlara. Pero no fue el último, ¿verdad? El segundo recuerdo apareció casi inmediatamente. Estaba en casa, tal vez unos días después. Estaba jugando en mi habitación y de repente escuché un susurro. Regresé a buscar, pero no encontré a nadie. Solo la muñeca que había dejado en el suelo, con una sonrisa perversa en su rostro. Recuerdo haber sentido un escalofrío recorriendo mi espalda. Vete, parece que me decía desde lo profundo de su rostro de cerámica. No entendía en ese momento qué significaba, pero para mí era un aviso. Ese es el comienzo del ruido en tu mente, dijo Simón, ahora flotando cerca de mí como un espectro. Siempre quisiste ignorar a la muñeca. El abuelo siempre decía que había algo extraño en ella. Y así fue. Pero el miedo no sería suficiente para disuadirte, ¿cierto? La risa de Simón resonó de nuevo, y esta vez se sintió como un eco de mi propia infancia. El tercer recuerdo fue el más borroso, pero desgarrador. Vi, entre sombras, a mi madre buscando por todo el vecindario. Gritaba mi nombre. Intentaba recordar por qué yo no estaba con ella, pero solo veía el parque de nuevo. La imagen de aquel niño caído regresó, acompañado de una sensación de pérdida inmensa. No puedo, no puedo. Todo lo que hiciste fue dejarme, dijo Simón, su voz ahora casi un grito que reverberaba en mi cabeza. Dejaste que la oscuridad se apoderara de ambos. Siempre pensé que había hecho lo correcto, dije, sintiendo las lágrimas brotar. Tenía miedo, yo solo... De eso se trata el juego, maldito. Ahora tienes que enfrentarlo. La habitación empezó a vibrar, y cada recuerdo, cada grito se hizo más intenso. Las sombras se alzaron a mi alrededor, distorsionándose y tomando formas que no podía comprender. «Simón, por favor», alcancé a decir, pero el miedo me ahogaba. Una voz dentro de mí gritaba para que hiciera lo contrario, que corriera, que abandonara mis recuerdos. En ese instante comprendí que había llegado a un punto de no retorno. Mi pasado, mis decisiones y mis temores estaban aquí, reclamando su lugar. Entonces, entre las sombras, apareció la figura de la muñeca. Su cerámica agrietada y su mirada vidriosa brillaban con una luz ominosa. ¿Vas a jugar o a seguir huyendo?, preguntó Simón, su rostro ahora completamente sumido en la oscuridad. Estoy aquí, respondí. Elijo enfrentar mis sombras al fin. El entorno estalló en risas y gritos, y supe que el juego estaba a punto de comenzar de verdad. La pregunta era si iba a salir de él o si mis peores recuerdos me atraparían de una vez por todas. Capítulo 8. El juego que no quiero jugar. Las risas resonaban, un retumbar constante que me hacía sentir que estaba perdiendo el control. Las sombras pululaban alrededor, danzando al compás de los ecos de mi pasado. «¿A qué estás esperando?», me gritó Simón, con una energía que jamás había visto en él. El aire se volvió aún más pesado. Acababa de aceptar enfrentar mis sombras, pero ahora no estaba seguro de haber tomado la decisión correcta. Solo son recuerdos, ¿verdad? Solo tengo que recordar, repetía para convencerme a mí mismo.
pero la incertidumbre me devolvió un aire de vulnerabilidad abrumadora. La muñeca se acercó, sus ojos brillando con una luz antinatural que me impedía apartar la mirada. ¿Quieres ver más?, preguntó Simón, y aunque su voz era inquietante, sentí que no podía volver atrás. Adelante, juguemos. De repente, las risas se transformaron en llantos y una escena se proyectó ante mí. Era un día lluvioso. Yo estaba en casa, solo. Recuerdo haber enterrado mi rostro en la almohada mientras escuchaba a mis padres pelear en la sala de estar. El ruido retumbaba a través de las paredes, y en ese momento todo se sentía como una tormenta. Me aterró pensar que podría externalizar mi dolor, así que me quedé callado, escondido. ¿Qué hiciste?, preguntó Simón, más insistente. ¿Te quedaste callado o intentaste ayudar? Solo quería que se detuvieran, murmuré, sintiendo que la culpa volvía a ahogarme. No podía hacer nada. Y ahí te quedaste, solo y asustado, dijo, su voz rebosante de desdén. Ese silencio nunca te dejó. Las imágenes se desvanecieron, pero la culpa me dejó una marca. Me vi capaz de querer cambiar el pasado, de desear ser valiente en un momento en el que me quedé paralizado. Simón se rió de nuevo, esta vez con un tono burlón. Ahora sabes lo que se siente ser un espectador de tu propia vida. ¿Te gusta? ¿Qué estás tratando de hacer?, le pregunté, sintiendo que la desesperación comenzaba a consumir mi aliento. No necesito esto. Por supuesto que sí. Cada vez que escapas, reafirmas tu posición en este juego. Has estado huyendo de tus recuerdos, y cada vez que lo haces, te haces más débil, argumentó. Llegó el momento de dejar de ser un niño. Las sombras a mi alrededor parecían moverse con más rapidez. Sentí un escalofrío ante la idea de perderme entre ellas, de ser devorado por lo que había intentado contener. Entonces, en un gesto desesperado, grité: «No soy un niño, soy un adulto, ya no tengo miedo». ¿Y eso qué significa? Simón se acercó, su rostro tan cerca que podía ver la tristeza implícita en sus ojos. ¿De verdad crees que has dejado esa parte de ti atrás? En ese momento, las sombras estremecieron. Un nuevo recuerdo surgió, uno que nunca había compartido con nadie. Me vi en el pasillo de la escuela, observando cómo un grupo de niños insultaba a uno de mis compañeros. La risa y el miedo se entrelazaban mientras tomaba la decisión de dar un paso atrás, sin intervenir. ¿Por qué no lo defendí?, pensé, sintiendo que una punzada me atravesaba. Porque te asustaste, como siempre, dijo Simón, requebrajando mi frágil valentía. ¿Vas a permitir que esto te controle para siempre? Me sentí despojado de mi coraje, una vez más plantado en el terreno de la culpa. Esa sensación era tan familiar, tan aterradora. Las sombras se acercaban, envolviéndome en su dolor y miedo. Detrás de mí, la muñeca sonreía, un recordatorio grotesco de lo que había dejado sin resolver. Entonces, un nuevo grito emergió del fondo de mi alma. ¡Basta! Me encontré gritándole a Simón y a la oscuridad misma. «No seré más tu juguete». Fue en ese instante cuando un nuevo giro me golpeó. La habitación se iluminó de golpe y vi un objeto brillante a mis pies. No tenía idea de lo que era, pero sabía que tenía que alcanzarlo. Podría ser la clave para romper el ciclo, o quizás una nueva trampa, pero no podía quedarme ahí, estancado. Al hacerlo, sentí que las sombras temblaban. Una sensación de urgencia creció en mí. «Simón, detente. No estoy dispuesto a perderme en esto otra vez». Al mismo tiempo, un impulso nacía desde el fondo. Sentía que era el momento de elegir mi camino. Pero antes de poder actuar,
todo se oscureció de nuevo. Esta vez sabía que no podía dejar que mis recuerdos me definieran. La batalla apenas comenzaba y podía sentir que el verdadero juego estaba a punto de comenzar. Capítulo 9. La oscuridad que no quiero enfrentar. La oscuridad me tragó de un solo golpe. No podía ver mi mano frente a mi cara. Era como si hubiese sido transportado a un lugar completamente diferente. El aire denso y frío, una calma inquietante me envolvía. De repente, una risa distante resonó, esa misma risa burlona de Simón. Era un eco que reverberaba en mi mente, como si la misma oscuridad intentara devolverme a esos actos fallidos de mi pasado. Mientras me movía, el suelo crujía bajo mis pies. El objeto brillante que había visto antes parecía haber desaparecido. ¿Dónde estás? Necesito encontrarlo, pensé, intentando mantener la calma. Las sombras parecían danzar alrededor, como si estuvieran disfrutando de mi confusión. «Ahora estamos solos», dijo Simón desde algún rincón de la oscuridad. Su voz se arrastraba entre los ecos y no sabía si venir de adelante, atrás o de arriba. ¿Listo para seguir jugando? «No quiero jugar», contesté. Mi voz sonó más débil de lo que deseaba. Sabía que estaba luchando contra algo más que solo los recuerdos. Podía sentir que cada sombra que me rodeaba llevaba consigo fragmentos de mis traumas, de mis miedos más profundos. Una nueva imagen comenzó a formarse en mi mente, aquel día que nunca podría olvidar. Era un cumpleaños, el mío. Recibí muchos regalos, pero lo que más me impactó fue verlo. Un niño al que había invitado a las celebraciones que se sentaba solo en la esquina, su rostro cubierto de tristeza. Me dolió no poder acercarme a él, pero en cambio elegí actuar como si no lo viera, riéndome con los demás, disfrutando del momento mientras él se desvanecía en el fondo. ¿Recuerdas a ese niño? Mirándolo desde lejos, solo y triste, dijo Simón. Su tono era una mezcla de burla y reproche. ¿Qué hiciste? ¿Lo ignoraste? Un nudo se formó en mi garganta. No quería que se sintiera mal. No sabía cómo ayudarlo, respondí, sintiendo esas cadenas de culpa que me atrapaban una vez más. Eso es, replicó. La risa en su voz resonó con dureza. Eras un híbrido de egoísmo y miedo. No has cambiado, solo has aprendido a esconderlo mejor. La rabia comenzó a crecer en mí. No tengo que seguir apuntando hacia mi pasado, no tengo que dejar que me controle. Pero incluso mientras decía eso, sentía que la duda acechaba. ¿Podría verdaderamente enfrentarlo? Entonces sentí algo, una pequeña vibración bajo mis pies. El suelo empezó a agrietarse, y en esas fisuras vi fragmentos de luz. Eran recuerdos fragmentados, pedazos de momentos que creí olvidados, apareciendo uno tras otro. Una niña riendo, un perro corriendo, amigos compartiendo historias. ¿Por qué esos recuerdos se mezclaban con la culpa y el miedo? Todo se conecta, ¿verdad?, dijo Simón, pomposo y convincente. Por cada risa hay un llanto oculto, por cada alegría también hay tristeza. De repente, la habitación empezó a iluminarse. Las sombras se retraían, pero al mismo tiempo, el dolor de esos recuerdos pesaba más que antes. La risa de Simón se hizo más intensa, como un eco interminable que instauraba un ciclo del que no podía escapar. ¡Silencio!, grité, sintiendo que la desesperación crecía como un volcán listo para erupcionar. «No dejaré que me sigas atormentando». Y entonces, con ese grito, los recuerdos comenzaron a girar, como hojas arrastradas por un viento fuerte. Sentí el impulso de alcanzarlos, de traquear esos momentos perdidos, de enfrentarlos de una vez por todas. Cada recuerdo era una llave,
pero para abrir qué puerta no lo sabía. Sin embargo, una parte de mí ya sabía. El verdadero desafío no era enfrentar el pasado, sino liberarme del poder que había ejercido sobre mí. Así que, con toda la fuerza que pude reunir, me lancé hacia la luz que emergía de las sombras. A medida que me acercaba, escuché un murmullo distante. ¿Estás listo? Una pregunta que resonó profundamente, empujándome hacia lo desconocido, un nuevo sendero por recorrer. Con el corazón acelerado, me encontré ante un umbral. Era ahora o nunca. Capítulo final. El fin del juego. Al cruzar el umbral, sentí como si el tiempo se detuviese. La luz me envolvía, una mezcla de calidez y fragor, como si estuviésemos en un lugar entre la vida y la muerte. Estaba en un vasto campo, con nubes enrollándose en lo alto, y un eco de risas resonando en el aire. Era un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban, donde podía ver fragmentos de mi vida, cada uno brillar como un destello, pero también manchado por sombras familiares. ¿Estás listo para la verdad? La voz de Simón retumbó, su figura emergiendo de entre la luz y las sombras. Su rostro era una mezcla de lo que había sido y lo que nunca debería haber sido. Este es el momento. Cada recuerdo aquí tiene su importancia. Todo puede terminar, pero debes decidir. Respiré hondo. Aquí estaba, finalmente enfrentando lo que había eludido tanto tiempo. No tengo miedo, dije, aunque en el fondo una pequeña voz me increpaba que el miedo era exactamente lo que me había mantenido prisionero. El campo se iluminaría y se transformaría en imágenes de fragmentos de memorias que había ocultado celosamente. El parque, el cumpleaños, mi madre buscando en la oscuridad. Aunque esas escenas eran un cóctel de dolor y alegría, me sentí liberado al verlas de nuevo. Ahora pudo observarlas desde la distancia que la adultez me otorgaba. Es parte de ti, ¿no ves? No puedes seguir huyendo, dijo Simón. Su mirada era intensa, pero en su voz había un atisbo de compasión. Acepta tus sombras y réstales poder. Con cada figura, cada recuerdo, mi corazón se ensanchaba y se encogía. Y, cuando los vi, entendí que no eran mis enemigos. Eran las piezas que completaban un rompecabezas que había fragmentado a lo largo de otros años. No necesito más, Simón. Jugamos, pero el juego termina aquí y ahora. No voy a permitir que esa culpa me consuma, respondí, proveyendo un pequeño destello de resolución. La risa de Simón se desvaneció, desdibujada por mi determinación. Pero, con un movimiento sutil, nuevas sombras emergieron a mi alrededor, como un mar que me envolvía. Sentí cómo la oscuridad lanzaba sus garras hacia mí, intentando arrastrarme a la confusión de mi mente. «Aún puedes escapar, aún hay tiempo», susurró, la voz seductora y temerosa a la vez. Me aferré a lo que había aprendido, la fortaleza de mi vulnerabilidad, la belleza de recordar. «No estoy huyendo más», grité, mientras su eco resonaba alrededor de mí, sabiendo que no estaba solo, que cada risa y llanto me había forjado en quien soy ahora. Las sombras comenzaban a dibujar figuras de luz, cada una tomando la forma de las memorias que tanto temía, pero había abrazado. Y, mientras lo hacía, la luz crecía, desmantelando la oscuridad a su paso. Pude sentir como si una parte de mí se liberara, mientras que la compasión y la tristeza se entrelazaban. Antes de que la oscuridad chocara conmigo, levanté mi mano. «Gracias por ayudarme, Simón», murmuré, y con cada palabra la imagen de mi amigo destelló por un instante que parecía un eterno adiós. El aire se volvió ligero, y la luz comenzó a envolverme como si todo estuviera conectado. Un destello de alegría se separó del dolor como un rayo en medio de la lluvia.
Pero, antes de desvanecerme en esa brillante luz, comprendí que mi historia no se había terminado. Las preguntas, las sombras, seguirían estando presentes, pero ya no las temía. El juego ha terminado, pero el viaje apenas comenzaba. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía decidir cómo vivir en el presente, aferrándome a la luz de esas memorias que había luchado por olvidar. Salí hacia el horizonte, con la luz envolviéndome, dejando atrás un mundo oscuro lleno de sombras, pero llevándolas conmigo como parte de mi historia. Nunca olvidaré, pero ahora sé que puedo seguir adelante.